Hello, I'm Harry Belafonte. Last time we began by tracing the origins of Latin music from Spain and Africa to the New World. In this program, we'll focus on the popular music that developed here in Cuba. And we'll see how North Americans began to discover this island's musical treasures. We are at a neighborhood jam session with the Muñequitos in the city of Matanzas. At first glance, deceptively simple. In fact, this is a symphony of extremely sophisticated rhythms. Rhythms that originated in the streets and the fields. African rhythms that survived slavery and colonialism. Rhythms that went on to become the dominant force in Cuban music. North Americans started discovering this infectious street music as early as the 1850s. When North America's first piano virtuoso, Luis Moreau Gottschalk, came here on tour, he was inspired by the Spanish melodies and African rhythms he heard in the streets of Havana. He used them immediately in such compositions as Ojos Criollos, Creole Eyes, and Tropical Nights. Back in the States, some critics, particularly in Boston, were outraged when they first heard Gottschalk's uninhibited and sultry music in their refined concert halls. But audiences were delighted, and their matinee idol played on. While Gottschalk's compositions were being played in the music halls of America, the Cubans were waging a fierce struggle for independence against their Spanish rulers. This fierce 30-year struggle produced a rich tradition of ballads and protest songs that expressed the deep-seated patriotism of the Cuban people. The Martí sisters are descendants of José Martí, the father of Cuban independence. In 1898, the United States entered the war, and thousands of American soldiers heard Cuban music for the first time. Cuba was devastated by 3 decades of war. Thousands were dead and wounded. Cubans faced disease and starvation. People poured into the cities in search of relief. Yet, out of the ashes of this upheaval, a new island republic began rebuilding with a new sense of confidence and pride. Cuban composers created new music to express their national identity. The danzón is a tropical ragtime that fused European concert instruments such as the violin, cello, flute, and trumpet with African drums. Es que la música nuestra, en su fundamento, fue creada por el pueblo.
composer and scholar Su fundamento Odilio Orfe. lo creó el pueblo. ¿Qué hicieron los músicos? Lo hicieron los músicos es retomar todos esos elementos, ¿me entiendes? Darle lo que podríamos decir, un acabado técnico. El pueblo de Cuba, y como casi todos los pueblos, desde luego, son los que han originado el desarrollo de las escuelas nacionalistas, ¿no? Ahora, yo empecé la música a tocar a los 4 años y medio de edad, en la banda municipal de allí que dirigía mi padre. Papá nos enseñó a todos sus hijos todos los instrumentos de percusión. Eso fue lo primero que enseñó él. Y a los 9 empezó a tocar ya baile. A los 11 formé mi primera orquesta. Children's bands in Cuba are still a spawning ground for the professional musicians of the future. After Thomas Edison invented the phonograph, he sent technicians down here to record music played in the town squares. Many folks think that the widespread use of synthesizers and computers in music today threatens the very survival of traditional musicians. But when recording technology was first produced, it brought the music of Cuba into the living rooms of America and vice versa. The first Cuban music recorded on cylinders in 1909 and later on records was known as the son. The son was created by rural Cubans who streamed into Havana and other cities. Isaac Oviedo is one of the Cuban musicians recorded by the American. Oviedo's story is not unlike that of many musicians in the early years of the century when the son was created. Empecé en la provincia de Matanzas, en una colonia. En una colonia empecé yo. Yo nací en Sabanilla, pero me crié en el campo, en una finca. Entonces, a los 11 años, empecé a aprender a tocar el tres. Yo empecé solo. Entonces, pues, como yo era un muchacho de 11 años, tenía que trabajar con mi madre, ella me decía, tiene que dejar la guitarrita, hay que trabajar. Bueno, está bien. Por la noche me ponía yo con mi guitarrita ahí. Entonces un día había un señor llamado Santiago Casaña, que tenía una charanguita que en aquella época se llamaba así, una charanguita esa de acordeón, timbales, botija y güiro y eso. Y me dice, ya yo tocaba muy poquito y dice, va donde está mi madre, dice, vieja, necesito a Isa para que vaya a tocar esta noche conmigo un baile ahí. Dice, mamá, bueno, que sabe que Isa tiene que trabajar.
No, vieja, sí, ya el baile se acaba a las 4 de la mañana. Ya a las 4 de la mañana. Entonces voy a tocar con el señor ese. Y cuando se acabó el baile me dio 2 pesos. En aquella época 2 pesos, figura. Y llego por la mañana a la casa, por la madrugada. Llego a la casa y le digo, mamá, mira mamá, ahí tiene los 2 pesos que me gané anoche en el baile. Y díceme la vieja, así sí se puede aprender a tocar guitarra. Yo iba a la fiesta y veía a cualquiera que estaba tocando, mientras estaba jovenzuelo, qué sé yo, y todo el mundo estaba en el baile, para aquí, para allá. Yo no. Yo me sentaba al lado del que estaba tocando, a oírlo y a mirarlo y a oírlo y preguntar. ¿Me entiendes? Ese era yo. No voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. Yo fui un trabajador del campo, tumbando mucha caña, guataqueando, haciendo de todo lo que se hacía en el campo. Y tocaba cuando tenía mi bailecito y eso tocaba, ¿me entiendes? Y así. Porque allá en el campo no se podía vivir de la música en esa época. Había que trabajar. Like thousands of other rural Cubans, Isaac left the cane fields to get a shot at the action in Havana. En el año 26 vine de Matanza para acá con un conjunto. ¿Entiendes? Un conjunto que yo traje, se llamaba Sexteto Matancero. Yo siempre viví de la música cuando vine para La Habana. Cuando yo era un poco más niña, que aquí la música se puso muy mala. Entonces mi papá tenía que dejarnos a nosotros e ir a Vista Alegre para poder amanecer, aunque sea con 2 pesetas. Aunque sea con 2 pesetas. Y algunas veces iba sin ninguna peseta en el bolsillo. Entonces, desde luego, yo me recuerdo que él decía, la noche estuvo mala. Entonces yo lo veía salir con un bultico. ¿Y para dónde iba? A la casa de empeño. A la casa de empeño. Y veces de tener que empeñar hasta el 3. Y entonces venía Graciano y le decía, compañero, que se nos presentó una fiestecita que vamos a... Y salir mi papá corriendo a esa hora a buscar un 3. No tiene ropa, no tiene nada, y su amigo me la quita. Seguramente, fue mayor.
Tengo 6 hijos, 4 varones y 2 hembras. Con el trecito ese lo he criado a todos. Que participan en la música conmigo. Hay uno ahí. Hace 5 años que yo estoy jubilado, pero a mí no me puede faltar la música. Yo tengo que seguir tocando, porque a mí me gusta. El día que me falte esto, pues, yo tengo que seguir tocando. Hay veces que yo estoy sentado ahí en mi cuarto y me levanto muchas veces a medianoche y cojo el aparato y me pongo ahí a inventar, a sacar cosas. Simbolizando tu bondad humana, como faro de vívidos reflejos, con una luz de noche en tu ventana, para que la vea desde lejos. When you come to the simple neighborhoods in and around Havana, you can feel a boundless musical energy radiating from the streets. In the cities of Cuba, the mingling of rural and urban people over time has produced a steady flow of raw creativity and musical innovation. These communities are the wellsprings of the popular dances that have swept far beyond the shores of this island. The mambo, the conga, the cha-cha-cha, the rumba. Originally, they were all created here in these streets. This is Belén, one of Havana's oldest neighborhoods, which is famous for its rumba dances. En este caso yo soy la gallina, él es el gallo, el varón, el que debe ejercer la fuerza, ¿no? Entonces él viene a atacarme y yo huigo. Al huir, él trata de hacerse de mí, vacunándome, que es el movimiento que él hace, el movimiento, ahí entonces yo hago esto, para taparme, para que él no me vacune. Sí. Yo no puedo dejar que él se acerque a mí.
En la Colombia viene siendo él solo el que la puede demostrar, porque es un baile brusco, donde el hombre manifiesta su fortaleza, su inteligencia. Again and again, in this hemisphere, composers have turned to street music for inspiration. Orestes Lopez combined the powerful African rhythms he heard in the streets with the danzón and created a popular new dance music, the mambo. Yo creé el mambo precisamente que viene el ritmo nuevo, que yo en esta casa, donde vivía mi prima aquí, todos esos números, los días de fiesta se venía aquí, se ensayaba y se tocaban aquí en esta casa, aquí en Camareta, ¿entiendes? Y entonces los vine a sacar después con la orquesta del Caño, sobre el año entre el 38, 39, por ahí. Fue cuando vino a surgir el asunto del mambo. We're at the Plaza of the Cha-Cha-Cha with Enrique Jurin, who composed the first Cha-Cha-Cha here in 1951. El cha-cha-cha es un ritmo intermedio, no es ni muy despacio ni muy aprisa. Quiere decirse que se presta para una fácil comprensión en cuanto a la letra. El baile no es muy agitado y como tiene una célula rítmica ya entronizada, que es la célula principal, de ella se deriva lo demás. Cha-cha-cha, pom, cha-cha-cha. Es un baile, sí. Yo soy de pueblo, yo soy músico que hace música para pueblo, para que bailen, para que se diviertan. No hago música para una élite especial ni para ser escuchada solamente, sino siempre me dediqué, siempre hacía música para que le agradara al pueblo. Entonces, el pueblo le gusta participar. El salón donde empezó a bailarse cha-cha-cha era precisamente allá arriba, en el tercer piso. Ahí fue donde los jovencitos como ustedes, en aquella época, no ahora, en aquella época, empezaron a bailar el ritmo de cha-cha-cha. Eso se ponía allá arriba que parecía que realmente se iba a caer. Come to Cuba, and I see everybody boogieing, whether they're white, whether they're mulatto, whether they're black, whether they're short. Mostly the fat ones are the ones that really get over because they have an awful lot to work with, you know. But that absence of any distinction makes everybody qualify. You know, nobody says because you're not black or because you are black, you can make that move any better.
I'm not denying the fact that the people who have it as part of their inheritance are obviously going to be more qualified, but it is not denied to anyone. When I walk through the length and breadth of Cuba, I see light-skinned people singing with as much passion as I see a black person singing a folk song that has its roots in African music. That would be, I think, a splendid achievement in the United States. We have made that to a degree. But the United States, certainly jazz, which was totally black, in the early days in Memphis, New Orleans, Chicago, Baltimore, all the black. Pretty soon, whites became involved. And then also we gave the world Benny Goodman and Artie Shaw and Harry James and the Dorsey brothers. And I think the whole field of jazz and music was enriched for that pollination. The blending of jazz with Cuban music began back in 1900 when W.C. Handy visited Cuba and discovered the small bands playing in Havana's back streets. When he returned home, Handy introduced Cuban music into ragtime and jazz. He used syncopated Cuban rhythms in such classic compositions as Beale Street Blues and St. Louis Blues. Jelly Roll Morton called this influence the Latin tinge. By the late 20s, other musicians like Louis Armstrong were also integrating Cuban music into American jazz. That's when I know my Cuban is in go. When Spanish I'll may be, then my Spanish, my Buenos Aires, my reed. During the jazz age, millions of Americans flocked to Cuba, where drinking was legal. If they couldn't bring back the booze, tourists brought back a thirst for Cuban music. In the 1930s and 40s, with the rapid expansion of the radio and recording industries, there was a growing market for this intoxicating tropical sound. Promoters came to Cuba to seek out and record the best Cuban musicians. One of the most popular traveling bands to tour Europe and America was a group of 10 sisters, Anacaona. Nosotros comenzamos con un septeto en el año 1932. 7 muchachas. Entonces ya al finales del año 33 al 34 comenzamos con la orquesta tipo jazz band.
10 sisters were the great-grandchildren of a Chinese revolutionary who was taken prisoner during the rebellion in the mid-19th century, sold to a Spanish landowner, thrown on a boat, and brought to Cuba to build the railroad. Nosotros en la familia éramos 13, 11 hembras y 2 varones. De las 11 hembras, 10 formamos la orquesta. Las componíamos 10 hermanas. In the 1930s, when the dictator Machado closed the universities for 3 years, the streets were exploding with gunshots and riots. The 10 sisters were forbidden by their father to go outside. Locked in the house for months at a time, they spent most of their days playing music. Little did they know that a few years later, they had become the toast of New York and Paris. The lead singer, Graciela, would go on to star in Machito's orchestra in the United States. In a society like Cuba, where the macho view of women is deeply entrenched, the fame and extensive traveling of the sisters didn't always bode well on the home front. En el caso de la profesión de los músicos, ¿no? Y en el caso de la mujer específicamente, se hace difícil porque no todos los hombres tienen, o sea, tienen concepciones erróneas acerca del arte, ¿no? Y entonces ven a la mujer como la mujer que tiene que estar en la casa y hacer las labores de la casa y limpiar, fregar, todas esas cosas, cuidar a los niños. Pero la mujer también tiene que trabajar. Y si nosotros somos músicos y tenemos que trabajar de noche, eso es una cosa que tiene que entenderlo el hombre. Y creo que si lo entiende, sería felicísima la pareja porque entonces hay la comprensión necesaria como para que todo salga bien. Hay algunos, pero ya después todo se arreglaba. Porque comprendían eso mismo que dice Dorita, que tienen que a comprender que el oficio de uno es ser músico. Tanto el hombre en la mujer como la mujer en el hombre. Cuando se quiere no hay obstáculos. Ese tabú, ¿no? De que, no, que va, la mujer no puede tocar una batería y la mujer no puede tocar un contrabajo. Y eso es realmente ilógico, ¿no? Porque la mujer, si hace todo lo demás, ¿por qué no va a hacer eso? ¿No? Hay que exhortar a la juventud que siga una tradición muy cubana, porque en realidad aquí en Cuba fueron las primeras mujeres que tocaron los instrumentos de viento y percusión, y es un patrimonio cubano. Así que nosotros estamos tratando de exhortar a la juventud que toquen y formen las orquestas femeninas. Throughout the 30s,
40s and the 50s, millions of American tourists continued to stream into Cuba to enjoy the tropical sun, the warm Caribbean waters, the hot music, and the sexy dances. For the benefit of our American visitors, in the following song I will do a difficult thing. For the benefit of our American visitors, in the following song in the English I will sing. Here in Cuba we use tricky musical instruments. Though my English is broke, I will, how you say, point of view. There's maracas en claves, en bongos, en güiros, quijada de burro, guitarras en cerros. Now I'll have the boys put the music together for you. Give me a break, senor, and shake your maracas. Give me a treat, senor, and beat on the conga. Show me a trick, senor, and click with those claves. Make like a mash, senor, and scratch on the guiro. Starting to sway, senor, and play your guitarra. Each time you play, I'm, how do you say, TNT. Give all you got, get hot for yours truly. Turn on the hits, my feet are unruly. What this Cuban rhythm does to me. Play it fast. Play it slow. Swing it high. Swing it slow. How you say? Let's start. Now we go. Hit me, mama, with your Cuban beat. Don't ever stop my top, she is hazy. This rumba jive is driving me crazy. What this Cuban rhythm does to me. When Ernest Hemingway came as a tourist, he fell in love with the island and ended up living here for 20 years. One of his favorite bars, the Bodeguita del Medio, is still a hangout for Cuban writers and artists and people like myself. Hay buena comida típicamente cubana. Hay mojito muy rico, muy sabroso, muy cubano, muy tropical. Clientes muy selectos como ustedes, que llegan hasta aquí a buscar la bodeguita. Y nosotros para recibirlos siempre con los brazos abiertos.
Today's popular Cuban musicians use sophisticated electronic equipment, but the source and strength of their music remains the same: ancient African rhythms and passionate Spanish melodies. Si tú quieres movimiento regular, mírame, mírame. Hable mucho, pero hable sin parar. Mírame, mírame. Los Van Van is the #1 group in Cuba today. Like popular Cuban bands in the past, they have taken contemporary Cuban music on tour all over the world. The music we have seen evolve and blossom in Cuba became the source of Latin music in the United States. American composers picked up Cuban rhythms, and American tourists brought back musical souvenirs in their souls. The next hour, we will see how this trickle became a flow, how Latin music became a more pervasive part of our culture than many people realize, in jazz, dance crazes, salsa, rock and roll, and the movies. Please join us.